Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Hermanos, hoy estamos estudiando la tercera lección de la serie del libro de Proverbios. El título es Una cuestión de vida o muerte. ¿Cuál es el propósito de esta lección, Samuel? Por el título parece ser bastante importante. Sí, Obed, es importante. El propósito es instarnos por medio de Salomón a tomar decisiones sabias para no caer en tentación, como los que no tienen entendimiento, porque el pecado es cuestión de muerte. Bienvenidos, hermanos, a su programa Lecciones para Vivir. Me alegra que nos acompañen en este estudio. Pidamos la dirección de Dios para este estudio tan importante. Oremos. Te agradecemos, oh Dios, por tus grandes bendiciones y en el momento de estudiar tu palabra, pedimos que estés con nosotros para el estudio y que podamos entenderla y comprenderla plenamente. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Nuestras elecciones son un asunto de vida o muerte. Por ejemplo, lo que le sucedió a Ronald Reagan cuando era un muchacho que era muy chico, no fue algo de vida o muerte. Su tía lo llevó con un zapatero para que le hiciera unos zapatos nuevos. Y el zapatero le preguntó a Reagan si quería la punta de los zapatos redonda o cuadrada. Reagan no sabía en el momento y el zapatero le dio unos días para pensarlo. Un día el zapatero se encontró a Reagan en la calle y le preguntó si quería la punta de los zapatos redonda o cuadrada. Reagan todavía no estaba seguro y el zapatero le dijo, bien, vamos a mi taller en 2 días y tus zapatos estarán listos. Cuando el muchacho llegó por sus zapatos, notó que unos tenían la punta redonda y el otro tenía la punta cuadrada. El zapatero le dijo, esto te enseñará a no dejar que otros decidan por ti. Y Reagan aprendió esa importante lección. Pero Winston Churchill fue obligado a tomar una decisión de vida o muerte. Durante la Segunda Guerra Mundial, el servicio secreto inglés penetró en el código nazi e informaron a Churchill que los alemanes iban a bombardear Coventry. Churchill tenía 2 alternativas. Uno, evacuar a los ciudadanos y salvarles la vida. Pero eso les diría a los alemanes que habían penetrado en su código. 2, o podía no tomar acción y dejar que murieran los residentes de Coventry. Así el servicio secreto podría seguir enviando información que a la larga salvaría a más personas. Churchill se decidió por la segunda alternativa. Fue una elección sumamente difícil porque involucraba vida y muerte. Samuel, ¿por qué son importantes las decisiones que hacemos? ¿Cómo podemos asegurarnos de hacer buenas elecciones? Sí, Obed, la verdad es que hay decisiones sumamente importantes y hay decisiones que son triviales. Hermanos, si nos detuviéramos al final del día para analizar nuestras acciones, nos sorprenderíamos de cuánto tiempo pasamos haciendo decisiones. Decidimos cuándo acostarnos, cuándo levantarnos, qué comer, qué ponernos, qué leer, a dónde ir y qué hacer. Muchas de estas decisiones aparentemente no tienen un significado eterno. Sin embargo, nos demos cuenta o no, en este valle de decisiones siempre estamos haciendo activa o pasivamente elecciones que deciden nuestro destino eterno. Josué hizo su más importante decisión en Josué 24:15, donde dijo, «Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová». Su decisión fue muy sabia. En Deuteronomio 30:19, Moisés dijo al pueblo de Israel antes de morir, «A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia». Algunos hicieron la decisión sabia.
pero también tenemos ejemplos bíblicos de malas decisiones. Poncio Pilato decidió entregar a Jesús para ser crucificado. El pueblo judío decidió que se soltara a Barrabás y se crucificara a Jesús. El gobernador Félix decidió no escuchar a Pablo y el rey Agripa en Hechos 26-28 dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. No tomó la decisión de entregarse a Jesús. Una pareja antes de casarse acordó que todas las decisiones importantes las haría el esposo y las decisiones triviales las haría la esposa. Después de 20 años de casados se le preguntó al esposo qué tal había funcionado este acuerdo. Fantástico, respondió. En todos estos años no he tenido que hacer ninguna decisión importante. ¿Qué te parece, Obed? Qué cómodo no tener que hacer decisiones. Pero la realidad es que todos tenemos que hacer decisiones y las más importantes, las de vida o muerte, no las puede hacer ninguno por nosotros. Sí, Samuel, tienes razón. A cada uno de nosotros nos toca decidir obedecer o desobedecer a Dios. Para explicar la ley de Dios, Dorothy Sayers comenta que en nuestra sociedad hay dos tipos de leyes: la ley de la señal de alto y la ley del fuego. La ley de la señal de alto dice que al llegar a una esquina con señal de alto debes parar. Si te pasas el alto, deberás pagar $40 o $50. Si el tráfico cambia en esa calle, puede cambiarse la ley de la señal del alto. Si muchas personas se pasan el alto, puedes aumentar la multa a $60 y $80. O pueden construir una vía rápida alrededor de la ciudad, o pueden quitar el alto. El departamento de policía o el concilio de la ciudad controlan la ley del alto, pero la ley del fuego dice que si pones tu mano en el fuego te quemarás. Si todo el mundo hiciera un concilio para decidir sobre la ley del fuego y decidieran unánimemente que el fuego ya no va a quemar, el primero que colocará su mano sobre el fuego descubriría que la ley del fuego es distinta a la ley de la señal del alto. En la misma ley del fuego está implícito el castigo por quebrarla. No importa lo que alguien decida. La ley moral de Dios es como la ley del fuego. Dios no puede reducir el castigo porque el castigo por quebrantar la ley está implícito en la ley misma. Esta sección se titula La ley de Dios en nuestra vida. Samuel, si tenemos la gracia y misericordia de Dios, ¿por qué necesitamos su ley? ¿Qué tiene que ver la ley de Dios con su carácter de amor y con su cuidado por nosotros? Sí, Obed, la Biblia explica que la gracia es el regalo de la misericordia de Dios para la humanidad. Jesucristo dio su vida por nosotros, nos absolvió de la pena de muerte y perdonó nuestros pecados a través de su gracia. ¿De cuáles pecados? De nuestra desobediencia a su ley, porque dice 1 Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley. Necesitamos la ley para saber dónde estamos fallando, porque al aceptar a Jesús y recibir su gracia, nuestra manera de pensar y nuestro estilo de vida ya no pueden ser los mismos que antes. Santiago dice que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto quiere decir que así como la gracia es necesaria para la salvación, también lo son las buenas obras. La ley de Dios no es para abrumarnos, sino para ayudarnos a hacer decisiones sabias. A tu segunda pregunta, Obed, la ley de Dios tiene todo que ver con su carácter de amor. El amor de Dios se expresa a través de su ley, porque la ley es un reflejo de su carácter. Los 10 mandamientos descansan sobre los principios de amor a Dios y amor al prójimo. Dios nos enseña con su amor sus principios para nuestro propio bien. Dijo Richard Baxter, el costo de la obediencia no es nada comparado con el costo de la desobediencia. Dice Proverbios 6:21, átalos, los mandamientos de Dios, siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. El corazón es el asiento de las emociones y los pensamientos. La ley en el corazón significa que hemos internalizado los principios de la ley, que tenemos una conexión íntima con la ley. Enlazarlos al cuello es mantener los mandamientos cerca de nosotros. La gente de la antigüedad solía atar sus posesiones alrededor del cuello. Proverbios 7:3 dice, lígalos a tus dedos, escríbelos en tu tabla de tu corazón. Atar la ley en los dedos significa hacer acciones que van de acuerdo con la ley. La ley debe afectar no solo las grandes acciones y decisiones, sino aún las que no consideramos importantes. Gracias, Samuel.
Rodolfo trabajaba limpiando alfombras y tenía muy buen éxito, vendiendo un proceso para eliminar orines de mascotas. Llevaba una luz negra y al sentir el olor de mascotas preguntaba a los dueños de las casas si querían ver al daño o sus habitaciones. Por estar compuesto de proteínas, el orín se iluminaba bajo la luz negra. Se sorprendían al ver que había más manchas de lo que esperaban, por lo general en las cortinas, detrás del sofá, sobre las paredes, etc. La luz negra no causaba el problema, solo lo revelaba. Que el problema estaba allí, haciendo que la casa oliera mal, pero solo hasta que veían el alcance del mal, decidían hacer algo al respecto. Muchas veces nosotros estamos cómodos en el pecado, pero cuando la luz de la ley de Dios brilla en nuestras vidas, podemos ver nuestro mal tal cual es. Hubiera sido cruel si Rodolfo hubiera mostrado el daño sin poder repararlo. La realidad es que él tenía la solución, así como Dios nos muestra nuestras faltas, pero también nos ofrece la solución. Esta sección se titula Luz y Vida. Samuel, ¿por qué nuestro Dios nos muestra los principios en los 10 mandamientos desde distintos ángulos en distintas partes de la Biblia? ¿Cómo podemos lograr un cambio en nuestra vida? Sí, Obed, tenemos un ejemplo en nuestro versículo de memoria. Dice Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. 3 de las palabras más importantes para la ley y sus conceptos aparecen juntas en este texto. Al usar distintos términos con significados distintos pero relacionados, el texto bíblico amplía el entendimiento de un concepto. La ley o los mandatos los dicta una persona superior, ya sea un padre o Dios, pero la ley no es arbitraria, es una instrucción que señala un curso de acción sabio. Proverbios 6:23 caracteriza la ley como una lámpara, una luz y el camino de vida. Una lámpara provee luz, así que estas palabras van unidas y muestran que la ley funciona para disipar la oscuridad para que uno vea lo que está sucediendo. Al añadir que la ley es el camino de vida, Proverbios indica que la luz de la ley ilumina las acciones de la vida y que resultan en vida en lugar de muerte. Al darse cuenta que están siguiendo un curso de vida equivocado, algunas personas cambian con más facilidad que otras. Algunos cambian solo cuando se ven forzados a cambiar, como el hombre que siempre estaba metido en problemas con la ley. Un día se fue a confesar y le dijo al sacerdote, «Voy a cambiar mis acciones, padre». El sacerdote le preguntó, «¿Por fin has visto la luz, hijo mío?» Y él respondió, «No, pero he sentido el calor». Dice Kent Crockett que hay 2 razones por las que la gente cambia. O ven la luz o sienten el calor. Sentir el calor nos obliga a cambiar. Ver la luz nos inspira a cambiar. Los justos permiten que sus vidas sean iluminadas con sabiduría para no caer en peligros por medio de la ignorancia. Dice Proverbios 7:2, «Guarda mis mandamientos y vivirás». Esto se aplica no solamente a la vida eterna, sino a nuestra vida presente. Dios es nuestro creador y sabe lo que es mejor para nosotros. Él nos ha dado instrucciones y si las seguimos, nos irá bien desde ahora. Por ejemplo, las leyes de la salud. Dios nos ha dejado ciertas instrucciones para poder vivir una vida saludable. Los 8 remedios de la salud, como los conocemos, como descanso, buena alimentación, luz del sol, aire puro, agua pura, temperancia, ejercicio y confianza en Dios. Al utilizarlos tendremos una vida larga y saludable. Las instrucciones sabias nos provienen contra la tentación. Al internalizar las palabras de Cristo obtenemos más bien la sabiduría que nos prepara para una vida eterna con Él. Gracias, Samuel. El evangelista Carlos Spurgeon pregunta, ¿dónde te encuentras cuando caes en la tentación? Evita ese lugar. ¿Qué elementos tienes que apoyan tu pecado? Deséchalos. ¿Con qué frecuencia y con qué personas te encuentras? Evítalas. Hay 2 mentiras igualmente condenatorias que Satanás desea que creamos. 1. Solo esta vez no hará daño.
Dos, ahora que has arruinado tu vida, Dios no te puede utilizar, de manera que mejor goza el pecado. Aprende a decir no. Agregó Spurgeon, te será más útil que aprender a leer latín. Esta sección se titula Luchar contra la tentación. Dijo Fairbairn, la tentación es una seducción al mal, una invitación a hacer lo incorrecto. Es distinta a una prueba. Las pruebas examinan para conocer el carácter y las cualidades morales de una persona. La tentación persuade el mal para arruinar a la persona. Las pruebas buscan la verdad. La tentación busca engañar. Dios prueba al hombre, Satanás le presenta tentaciones. Samuel, ¿es la salvación una barrera contra la tentación? ¿Nos deja en paz Satanás cuando nos entregamos a Jesús? La verdad no, Obed, al contrario. Es más probable que Satanás ataque a un cristiano que a un no creyente. A Satanás no le interesa el no creyente, pues ya está perdido. Y no hay nada que le proporcione mayor gozo al diablo que hacer pecar a un hijo de Dios. La tentación no se puede evitar, pero se puede vencer. Aunque a veces resulta difícil vencer la tentación, con cada victoria crecemos en Cristo. ¿Cómo reaccionamos ante la tentación? 1. Algunos ceden a la tentación. 2. Otros enfrentan la tentación como lo hizo Jesús valientemente. Y 3. Otros huyen de la tentación como aconsejó Pablo en 2 de Timoteo 2:22, donde nos dijo, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Un paciente llegó a ver al Dr. Campbell y le contó que se había quebrado el brazo en 2 lugares y el sabio doctor le contestó, pues aléjese de esos 2 lugares. Buen consejo, ¿no, Obed? Pues en cuanto a la tentación, no podemos colocarnos frente a ella y quedar ilesos. Cuando nos acose la tentación, sigamos el consejo del Dr. Campbell y alejémonos de esos lugares. Y por último, otros resisten la tentación sometiéndose a Dios, como aconseja Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Dice John Piper que el pecado, como por ejemplo la lujuria, obtiene su poder al persuadirme a creer que seré más feliz si lo sigo. Lo que le da fuerza a la tentación es mi convicción de que me hará más feliz. Samuel, Proverbios 7 presenta enseñanzas divinas como palabras de sabiduría que el rey Salomón dirige a su hijo. Dice el verso primero, Hijo mío, guarda mis razones y atesora contigo mis mandamientos. Los primeros versículos del capítulo 7 y los versículos 20 y 23 del capítulo 6 hablan sobre la importancia de obedecer los mandamientos y enseguida previenen contra la mujer adúltera. Proverbios 7:5 dice, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablandas sus palabras. Y Proverbios 6:24 dice, para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. Ambos capítulos previenen contra el adulterio. ¿Por qué es tan importante el mandamiento sobre el adulterio, Samuel? El adulterio es diferente a los demás pecados y Pablo lo explica por qué. Dice en 1 Corintios 6:18, huyan de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que una persona comete quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. Y el versículo 16 dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Aún en el tiempo de los israelitas, no todos los mandamientos demandaban la muerte del transgresor, pero el mandamiento del adulterio era castigado con la muerte de ambos transgresores. Levíticos 20:10 dice, si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Un pastor dijo, para obtener victoria sobre la lujuria, a veces rompo páginas de Newsweek y las tiro, porque no puedo leer la revista sin mirar las fotografías lujuriosas. Rara vez miro televisión o películas. Tiré un manual matrimonial porque sus fotos eran muy explícitas. Sí, esto es lo que se tiene que hacer
para conquistar la tentación, pues hay que hacerlo. Alguien dijo, cuida tus pensamientos, se transforman en palabras. Cuida tus palabras, se transforman en acciones. Cuida tus acciones, se convierten en hábitos. Cuida tus hábitos, se transforman en carácter. Cuida tu carácter, se convierte en tu destino. La lujuria debe conquistarse al nivel de los pensamientos. Gracias, Samuel. Zig Ziglar cuenta que en 1887, Emmanuel Nenger entró en una tienda de abarrotes y pagó con un billete de $20. Cuando lo tomó, la cajera notó que la tinta del billete le manchó los dedos y supo que era falso. Pero el señor Nenger era un amigo confiable a quien había conocido toda la vida. No podía ser un falsificador. Pidió su cambio. Pero $20 era mucho dinero en 1887 y al fin llamó a la policía. Verificaron que el billete era falso. Con orden del juez, entraron a registrar su casa. Encontraron que reproducía el dinero en el ático. Y el señor Nenger era un artista fino y pintaba los billetes a mano, con brocha. También descubrieron 3 cuadros pintados a mano, los cuales confiscaron y más tarde vendieron por un total de $16,000, un poco más de $5,000 cada cuadro. Lo irónico es que Nenger le tomaba el mismo tiempo pintar un billete de $20 que un cuadro de $5,000. Nenger era un ladrón, pero a la persona que más le robó fue a sí mismo. Esa sesión se titula No hurtarás. Samuel, ¿por qué Salomón advierte contra el robo inmediatamente después de hablar del adulterio? ¿Cuáles son algunas maneras en las que podemos estar fallando a este mandamiento? Bueno, podemos decir que ambos pecados son un tanto similares. En ambos casos se está tomando algo que no le pertenece a uno. La diferencia está en que se puede restituir lo robado cuando es un objeto, pero en el caso de adulterio el daño no se puede resarcir. El comentario bíblico Mundo Hispano por Daniel Carro, tomo 2, dice: la palabra robar quiere decir tomar algo a escondidas o furtivamente, como si estuviera bien hacerlo mientras que nadie lo sepa. El objeto del verbo robar puede ser tanto una persona como una cosa. El hurtar incluía el robo, el rapto, el fraude y la usura. Pablo dice en Efesios 4:28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, en lugar de robar, debemos dar a otros. Dice Proverbios 6:30 y 31. No tienen en poco al ladrón si hurta, para saciar su apetito cuando tiene hambre, pero si es sorprendido, pagará 7 veces. La pobreza y la necesidad no justifican el robo, o sea que por más desesperada que sea la situación, no justifica el pecado. Kent Crockett dice, robar es tratar de proveer para ti mismo de una manera ilegal. Si confías en que Dios te provee todo lo necesario, no vas a robar. Existe el robo activo, como por ejemplo, malversación de fondos, robo a mano armada, fraude, extorsión, secuestro y el robo pasivo. Esto es no dar a otro lo que es suyo o lo que se le debe. Por ejemplo, negligencia que resulte en pérdida al prójimo, encontrarse algo de otro y no regresárselo, no pagar lo que se le debe a alguien. El robo siempre causa daño a la víctima, y el ladrón tampoco le sacará provecho, según Proverbios 10:2. Los tesoros de maldad no serán de provecho. El robo es un acto totalmente contrario al carácter de Dios. Dios es clemente, el ladrón es codicioso. Dios da, el ladrón toma para sí. Dios responde a las necesidades ajenas, y el ladrón crea tragedia y necesidades en los demás. El robo es un pecado contra Dios, contra el prójimo y contra uno mismo. Gracias, Samuel. Esta sección se titula La amenaza de muerte. Samuel, Sí. ¿cuál puede ser el alcance del costo del placer temporal?
El autor de Proverbios es bastante explícito en cuanto a esto. Dice Proverbios 7, 22 y 23. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero, y como el necio a las prisiones para ser castigado, como el ave que se apresura a la red, y no sabe que es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Proverbios 6, 27 al 29 y 34 pregunta, ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo, no quedará impune ninguno para que la tocare, porque los celos son el furor del hombre, y no perdonará en el día de la venganza. Proverbios 7:27 dice, camino a Seol es su casa, que conduce a las camareras de la muerte, de la mujer adúltera. ¿Cuántos varones no han sido muertos por maridos celosos? El adulterio es peligroso. El pecado es placentero por un momento. El problema es que el pecado siempre conlleva consecuencias. Dice Gálatas 6:7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y la última consecuencia del pecado es la muerte. La revista National Geographic en cierta ocasión reportó que una víbora pitón de 13 pies de largo se tragó a un lagarto de 6 pies de largo, y las consecuencias fueron letales. El lagarto literalmente partió la serpiente en dos, la hizo explotar. Esto es lo que hace el pecado, nos destruye de adentro hacia afuera. El autor de la lección dice, al fin, el pecado, ya sea de adulterio u otro, conduce a la aniquilación. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 485, Elena White escribió, mejor es morir que pecar, mejor es necesitar que defraudar, mejor es pasar hambre que mentir. Salomón advierte de las consecuencias inmediatas de estos pecados que pueden llevar hasta la muerte, pero también nos advierte en cuanto a las consecuencias eternas. Cuando nos entregamos a Jesús y pedimos que nos cambie, Él nos transforma. ¿Cómo podemos llegar a asemejarnos a Cristo? Lo dice Pablo en 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Samuel, haz un resumen de esta lección, por favor. Cómo no, tengo 5 puntos. Primero, es importante que al hacer nuestras decisiones tomemos en cuenta la ley de Dios, porque nuestras decisiones son un asunto de vida o muerte. Segundo, Salomón compara la ley de Dios con una luz que nos alumbre el camino a seguir. Nos ayuda a hacer decisiones sabias que nos llevarán a la vida. Tercero, Proverbios nos previene contra 2 pecados similares en esta lección, el robo y el adulterio. La diferencia está en que se puede restituir lo robado cuando es un objeto, pero en el caso del adulterio, el daño no se puede reparar. Cuarto, Salomón advierte contra estos pecados porque nos pueden traer consecuencias inmediatas peligrosas, y al fin de cuentas sus consecuencias son eternas. 5. El mejor antídoto contra la tentación es contemplar a Jesús, y al contemplarlo seremos transformados a su semejanza. Gracias por estar con nosotros. Que Dios los bendiga. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.